Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Es un gusto poder saludarles una vez más y compartir estos principios de vida que nos transforman, nos renuevan y nos ayudan a poder seguir confiando en el Señor. Cada día las cosas, cada día la vida y las cosas a nuestro alrededor parecen que son más difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros en esos momentos de dificultad. Y hemos estado hablando de estos discípulos que están regresando de Jerusalén hacia Emaús, decepcionados, van discutiendo. Y me imagino que van discutiendo de esos 3 años que habían pasado con Jesús y que con la muerte de Jesús pareciera que todo se había acabado. Se habían olvidado de las promesas que él había dicho que iba a resucitar. Pero Jesús ha resucitado y ellos no lo saben. Jesús se acerca a ellos en medio de esas dudas, en medio de esos cuestionamientos, en medio de esa pasión que había sido totalmente apagada por la muerte de Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y bien interesante todo este pasaje, porque aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta: ¿de qué necesitamos hablar realmente en nuestras vidas? Jesús ha resucitado y Él camina con ellos, pero Él no se revela de inmediato a ellos. Él podría detener la conversación con una frase contundente, pudo haber dicho: soy yo, todo está bajo control. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué van en esa condición? Reclamarles. Pero Él no lo hace. En lugar de imponerse, pregunta: ¿de qué habláis? ¿Qué cosas? Y aquí aparece algo profundamente revelador del corazón de Dios. Jesús no pregunta para informarse, Él sabía. Él pregunta para que podamos tener la confianza de abrirnos con Él. Muchas veces Dios nos va a preguntar para abrir un espacio donde podamos ser honestos y sinceros con Él. No religiosos, no súper espirituales, sino que podamos ser vulnerables y venir a Jesús y contarle cómo nos sentimos. Dios siempre ha hecho eso. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Adán se esconde, Dios le pregunta: ¿dónde estás? Cuando Caín carga con la culpa de su violencia, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? No eran preguntas por falta de información o que él no lo supiera, él era omnisciente. Dios lo sabe absolutamente todo. Eran preguntas para abrir un diálogo, la capacidad de poder hablar con Él. Dios permite este tipo de cosas para sacar al ser humano de ese escondite, para permitir que nuestro corazón sea honesto y sincero con Dios.
Porque generalmente con las personas podemos engañarlas y no ser reales y honestas, pero con Dios de todos modos no podemos ocultar ningún sentimiento, ningún pensamiento. En este camino de Emaús está sucediendo lo mismo. Jesús sabía exactamente lo que había pasado, sabía de la cruz, sabía del sepulcro, sabía de la resurrección. Sin embargo, permite que ellos narren su versión de los hechos. Bueno, una versión incompleta, porque los deja hablar desde su tristeza, desde esa interpretación limitada, desde la confusión que estaban experimentando. Porque el mismo Lucas dice que Jesús reconoce el semblante triste que tenía. Era un rostro abatido. A lo mejor ha visto usted esos rostros que hasta se deforman a causa del dolor. Y Jesús no entra en una conversación ligera. Jesús está viendo el duelo que ellos están teniendo, el dolor que hay. Jesús no los interrumpe y me gusta el amor de Dios para con nosotros. No minimiza sus sentimientos, no los corrige antes de tiempo. Él guarda silencio para escuchar. Y aquí hay un principio y una verdad espiritual que todos los creyentes debemos de aprender a practicar, porque nos revela algo esencial de Dios. Y es que Dios no solo interviene en nuestra historia, en nuestra vida, sino que Dios se involucra en nuestros procesos. A Dios le interesan nuestros procesos. A veces creemos que para poder acercarnos a Dios debemos de tener todas nuestras respuestas claras. Debemos de tener una fe firme, debemos de tener emociones ordenadas. Sin embargo, el Jesús que vemos en este camino a Emaús nos muestra todo lo contrario. Él camina kilómetros escuchando corazones heridos, no porque necesite información, sino porque para Él es importante cómo usted y yo nos sentimos. Así que quiero animarle a que podamos ser sinceros con Dios y desahogarnos delante de Él. Hay muchos que hacen igual que estos dos discípulos, se están alejando de Dios, cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, porque Él se ha acercado a nosotros, y decirle cómo nos sentimos, darle a conocer nuestras luchas, nuestros temores. Y si alguna vez nosotros dudamos de cuánto le importamos a Él, la cruz es la respuesta definitiva de lo importante que nosotros somos para Él. Quiero decir esto, la cruz no fue un accidente histórico, sino que fue la declaración más alta del amor de Dios por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. La pregunta de Jesús en el camino no es indiferencia, sino que es esa coherencia de un Dios que ya nos mostró en la cruz cuánto le importábamos, pero que necesita mostrándonos, pero que desea seguir mostrándonos cuánto nos ama. Una vez más, a Jesús no le escandaliza nuestras preguntas. No vamos a hacer jaque mate a Jesús en una pregunta que Él no va a poder contestarnos. No se va a asustar cuando nuestra fe atraviesa por momentos de incertidumbre. La duda no es el final de la fe. Muchas veces es el lugar donde Cristo decide revelarse con mayor profundidad a nosotros. Voy a repetir eso. La duda no es el final de la fe. El que usted haya entrado en procesos de duda, a lo mejor de desesperanza, eso no es el final de su fe. Muchas veces es en ese lugar donde Dios se va a revelar con una mayor profundidad a nuestras vidas. El Salmo 62:8 nos invita a derramarnos delante de Él nuestro corazón. Derramen delante de Él su corazón. Es hablar con la verdad, es reconocer nuestra fragilidad, es no tratar de maquillar nuestra condición espiritual. Quizás hoy no necesitamos más información bíblica, no necesitamos el saber un nuevo estudio. Tal vez lo que más necesitamos hacer este día es ser honestos delante de Dios y que Jesús nos diga, ¿qué tenés? ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás pasando?
¿En qué quieres que te ayude? Y no lo va a hacer para juzgarnos, sino que va a ser para mostrarnos que Él quiere acercarse más a nosotros y darnos su ayuda y su fortaleza que hoy estamos necesitando. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Quiero comenzar el desafío preguntando, ¿qué necesitamos hablar con Dios para que podamos ser libres? ¿Será que necesitamos animarnos a abrir el corazón delante de Jesús y compartirle lo que más nos cuesta nombrar? De veras, a Dios le importamos. Él desea escuchar incluso lo más profundo de nuestro corazón, aunque no tenga sentido, aunque parezca ridículo, aunque nos dé pena decirlo, aunque pensamos que si digo esto Dios se va a enojar. Dios no se va a enojar, sino que gracias al amor que Él tiene, Él se acerca y ha permitido este programa para abrirnos la puerta, abrirnos el espacio, para abrirnos la confianza de poder acercarnos a Él con honestidad y abrirle nuestro corazón. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a recibir la ayuda del Señor. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.